Bueno, pues tengo aquí en mis manos el Premio Pigmalión de Pensamiento y Ensayo 2020, España sin resolver, crónicas de la posttransición, 2010-2020, una década, dice su autor, nada prodigiosa. Le tengo aquí a mi lado, David Felipe Arranz, ¿qué tal? Buenos días, Bienvenido. Leti. Qué gusto venir aquí contigo. Bueno, además, después de tantos años, porque Leti y yo hacemos un programa muy divertido, en otra cadena, claro. Hicimos hace tiempo, es verdad. Sí, sí. Siempre está bien volverse a reencontrar y sobre todo para hablar, bueno, de libros, ¿no? Que es lo que más te gusta a ti, además, David. Sí, además me si llamaban es el con, tuyo, todavía mejor. el apodo Bookman. Bookman, efectivamente. Apodo Para Bookman. mí siempre serás Bookman. En cualquier caso, Dime. Oye, decíamos antes, buen tocho, un buen libro. Son 10 décadas resumidas aquí en 10 años de articulismo político, ¿no? Sí. 120 artículos ha recogido, pocos me parecen para todos los años que vienen, que ha resumido aquí, ¿no? En estas páginas. Sí, es una selección. O sea, no podía meter todos porque hubiera sido torturar al lector, pero es una selección quizá de los que a los lectores les han gustado más, o han sido más cañeros, o incluso han tenido repercusión política, porque ha molestado, que de eso se trata, molestar al poder, que el poder yo creo que está, Leti, muy cómodo, está muy tranquilo. Y hablo de cualquier signo, porque me da igual quién esté en el gobierno, pero yo creo que es muy sano que la opinión pública, la gente, les busque las vueltas a lo que hacen nuestros dirigentes, ¿no? Y en ese sentido yo creo que el articulismo político, escrito con gracia, con salero, aportando datos sobre todo, pues es muy útil socialmente hablando, ¿no? Para la gente. El poder político, ¿no? Porque ya sabemos que hay varios poderes, al final que rigen el mundo, pero en cualquier caso el poder político. Sí, me interesa sobre todo el poder político en el sentido de que en los orígenes de las democracias modernas, incluso Platón en la República, tú fíjate qué ideal proponía él, con toda la razón del mundo, decía, claro, es que es lo normal, lo que piensa cualquier ciudadano, deberían gobernarnos los mejores. Y yo siempre pienso en Platón en ese sentido como ese gobernante filósofo, porque él decía, solo filósofos bien entrenados que tengan la vista puesta en el bien común, es decir, en el servicio a la ciudadanía, podrán ser capaces de timonear la nave de la República. Él hacía un símil, Platón, con los barcos, los buenos navegantes, ¿no? Y en ese sentido he hecho mucho de menos la cualificación, del buen gobernante, de los buenos ministros, que ya vemos que se cambian como los cromos en el mercadillo, ¿no? Rápidamente, pasa una temporadita muy breve, cada vez más breve, y sin explicar al pueblo por qué se quitan, por qué se ponen, cuáles son sus éxitos, qué pasa con las promesas que habían hecho, los proyectos que estaban en marcha, las gestiones que ya habían cerrado, nadie les pide cuentas. Entonces esto es muy curioso cómo la democracia tiene unas grandes debilidades y entre esas debilidades, para mí una de ellas es el sistema de elección. Como tú bien sabes, son listas cerradas, lo que diga el líder del partido va a misa, los políticos medran dentro del sistema interno, no por meritocracia, que sería el ideal, sino, bueno, ya sabemos, peloteo, enchufismo, compromisos varios, con lo cual estamos en 2021, bueno, pues con un sistema que sí es democrático, sí está, vamos a decir que en España tenemos una buena democracia, pero insisto en que yo creo que el pueblo, fíjate, Leticia, participa cada vez menos de quienes al final van a regir sus destinos. Así que buena democracia, pero mejorable, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, has elegido este periodo 2010-2020, aunque si te hubiera dado tiempo a meter el 2021, bueno, tela, ¿no? O sea, solo llevamos 6 meses. No, ¿sabes lo que además más me preocupa? Que por eso yo creo que los periodistas como tú y como yo tenemos que estimular, sobre todo, ¿no? Hacer propuestas. Yo no digo que un periodista... Además, soy muy enemigo de los periodistas que hacen militancia política, que incluso reciben consignas de un partido político. Esto me parece fatal. Yo creo, al igual que tú, en el periodismo independiente. Es decir, tengo elementos de juicio, los he estudiado, sobre todo tengo datos. Ese libro está lleno de datos históricos, doy fe de ello, datos concretos, y a partir de esos datos nosotros podemos hacer propuestas, ¿no? Y la gente... El ciudadano medio sí necesita de una orientación, porque tenemos un nivel de infoxicación salvaje,
la gente está sobreestimulada, tú coges un teléfono móvil y enloqueces directamente, o sea, te coges el móvil y entre las redes sociales, bueno, ya lo que hacen menos es llamarte al teléfono. Todos son mensajitos. David, que hablaban, no recuerdo cuándo, pero con un invitado que estuvo aquí también, que es difícil cambiar un poco nuestro pensamiento, nuestra ideología, precisamente por los algoritmos que rigen nuestros teléfonos o nuestros ordenadores, algo así porque tengo aquí yo el mío. Porque claro, como siempre te sugieren las cosas que te gustan, al final siempre te van a sugerir pues ideas que sean similares, ¿no?, a las que tú tienes o por las que tú te preocupas. Entonces es más complicado todavía pues ver otra parte de la realidad, ¿no? Exacto, algoritmos además que dependen mucho de esas estrategias de marketing que van conduciendo, lo has dicho tú muy bien, ¿no? Te van dirigiendo a donde han invertido más dinero en esos impactos en Internet. Es decir, el rastro que tú vas dejando, porque vamos dejando un rastro como en la Pantera Rosa, ¿no?, de huellas digitales, orienta a su vez a los DIRCOM, a los jefes de marketing, a las grandes corporaciones, a los grandes anunciantes, que además ya ni siquiera son ellos. Tú lo sabes muy bien que hay grandes centrales de medios, que tú lo has trabajado mucho, que las centrales de medios dicen, bueno, pues este trozo del pastel va para acá, esto para acá. Es decir, que al final es lo que te quiero decir, que España está sin resolver porque los centros de decisión los toman las élites del poder. Muy bien apuntado, es decir, las élites del poder, que son pocas personas decidiendo sobre millones de españoles, lo que piensan, lo que opinan, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque un ciudadano se levanta por la mañana, va a su trabajo y lo que no hace como un periodista, lógicamente, que yo lo entiendo, es leer y contrastar. Coges El Mundo, el ABC, El País, La Vanguardia y decir, bueno, de aquí, deduzco esta verdad, ¿no? Que bueno, la verdad no es absoluta, ya lo sabemos, sino que es relativa en ciertos aspectos. ¿Verdad? También de cada uno. En cualquier caso, vamos a volver a este libro, a esta España sin resolver. Bueno, hay varios temas, ¿no?, que evidentemente que confluyen en estas páginas. Encontramos desde las influencers hasta Cataluña, quiero decir, temas muy dispares, ¿no?, de la realidad social y política de nuestro país. No sé si hay algunos en concreto que te parecen más destacables o más definitorios de esta década nada prodigiosa. Sí, a mí me... Voy a dejar esto aquí para que se vea bien. A mí me preocupa mucho el sistema educativo, me preocupa mucho el mundo de la cultura, me preocupa mucho el mundo de los espectáculos, de la literatura, y hay varios mojones, he ido mirando cosas a lo largo de esta década donde el mundo de la cultura ha tenido momentos de brillantez, ha celebrado centenarios, ha prestado mucha atención a grandes figuras, a Ortega, a Cervantes, pero me doy cuenta de que después de esa explosión, de ese, vamos a decir, esos fuegos artificiales, el problema es que la capacidad de memoria también se va reduciendo, es decir, una vez que terminan los centenarios y las celebraciones, pues nadie se acuerda de la cultura. Lo hemos visto además recientemente. El otro día hablaba con el director del Corral de la Morería y me decía, bueno, es que realmente el tablao flamenco, que es patrimonio... ¿Y cómo ha sufrido? Patrimonio de la humanidad, a día de hoy no ha recibido una ayuda estatal. Bueno. Y tenemos ese sector de la cultura en un riesgo tremendo. Pasa lo mismo con el mundo de los libros. Gracias a la pandemia, los lectores encerrados en su casa pedían libros, se los llevaban los mensajeros, etcétera. Se lee más, porque yo creo que la gente, fíjate, hay una reacción muy interesante, que la gente está ávida de desconectar del discurso partidista de los grandes poderes, ¿no? La gente quiere, ahora mismo hay una espantada veraniega, hay una eclosión de destinos vacacionales, la gente está deseando, hay un incremento de accidentes de tráfico porque la gente se ha echado a la carretera, o sea, salen como un tapón de corcho en una botella de champán al destino que sea, y eso es cultura, es decir, que tú les guíes, que tú les orientes. Y también en este libro de España sin resolver hay un apartado, lo has dicho muy bien, sobre la parte de redes sociales. ¿Cómo nos ha transformado los influencers, ¿no? Cómo, y sobre todo, atendiendo a qué criterios nos van recomendando una cosa, otra cosa, tendencia. Bueno, lo sabemos, ya han entrado también los grandes anunciantes en las redes sociales, dependiendo de las visitas que tengas, y esto ha entrado en un enloquecimiento
donde resulta, ay amiga mía, que no es lo que tú estudies, lo que tú te hayas formado, los personajes que hayas entrevistado, las vivencias que hayas tenido, el conocimiento que tú tengas, sino, y a mí esto me vuelve loco, el número de likes, de corazoncitos que tú tengas en tu post. Además, pues yo hago la prueba muchas veces y meto en Instagram, pues yo qué sé, un libro, lo que sea, ¿no? Unas jornadas que ahora he preparado y tal. Y pues a lo mejor tiene poquitos likes. Ahora, meto una foto tontaina, ¡buah! No sé cuántos. Digo, bueno, y esto te da un poco la pauta de por dónde van las cosas. En un capítulo de Black Mirror es lo que pasaba, ¿no? Esa serie que se adelanta un poco a muchas de las situaciones a las que espero que no lleguemos, pero que estamos cerca de llegar. David, te iba a preguntar, porque aquí hablas, por ejemplo, dices de la vida española o de la vida a la española. Sí. ¿Por qué la vida a la española? ¿Cómo es la vida a la española? ¿La hacemos nosotros así? Es un tema muy estudiado. Los primeros que se dan cuenta de la vida a la española son los viajeros ingleses y franceses que venían por aquí buscando un anhelo romántico. Ellos escaparon de sus respectivos países también en plan vacacional, empezando por Washington Irving, y que pensaban que nosotros pues éramos un país de ensueño, un país de gitanos, de cigarreras, donde la Carmen de Bizet estaba sonando todo el día, y claro, ese ideal romántico donde hay una España, vamos a decir, improvisada, un poco una España muy cultural también, ¿no? Que es buscando ese patrimonio, cuando Washington Irving se encierra en la Alhambra para escribir sus cuentos, ese prototipo de España, a la vida a la española, de alguna forma sí tiene algunos ingredientes reales, ¿no? Por ejemplo, la despreocupación, un poco lo light, un poco también ha influido mucho la configuración de culturas que hay aquí, ese crisol, porque tenemos la cultura judaica, la cultura musulmana, la cultura cristiana, ese crisol de culturas han hecho que tengamos efectivamente muchísima riqueza cultural, pero que luego esa diversidad de la vida a la española hace que no nos pongamos de acuerdo en nada. Y que una región proteste porque la otra tiene más prebendas, los otros tienen unos fueros, los otros están protestando porque su PIB es inferior al del resto del país. Es decir, que esa diversidad también configura una vida a la española, que es parte de por qué España está sin resolver, porque no hay una unidad real de pertenencia. O sea, no hay un sentido en muchas regiones, Cataluña entre ellas, y no hablo de todos los catalanes, porque está la cosa equilibrada en mitad y mitad, pero sí esa diversidad cultural sí hace que sea muy difícil ponernos de acuerdo en asuntos gordos de Estado, en asuntos graves de Estado. Bueno, hasta tal punto que lo hemos visto en la pandemia, se tuvo que crear una comisión interregional pandémica porque los consejeros de Sanidad no se ponían de acuerdo en las medidas que había que tomar. Es más, nunca se pusieron de acuerdo. Cada región iba a la suya. Y hablamos, Leti, de un asunto de la máxima gravedad, como una epidemia. David, tengo que cortar ya entonces, solo para terminar, en 2 pinceladas, en 2 palabras. ¿Qué hace falta para resolver España? Mucha educación, mucha cultura y sobre todo, Leti, muchísima empatía con nuestros semejantes. Pues con esas palabras me quedo. David Felipe Arranz, autor de España sin resolver, periodista, filólogo, gran amigo. Muchísimas gracias por haberme acompañado.